Hoy vamos a desarrollar nuestro módulo de lenguaje, por así decirlo, una sección o una función para nuestro bot, donde mediante esa función nosotros podemos configurar qué idiomas puede tener nuestro bot al momento de que un usuario pueda interactuar con nuestro bot en cualquier servidor de Discord. Es decir, si un usuario quiere utilizar nuestro bot en lenguaje español, entonces la configuración debe ser en todos los mensajes de los comandos de la interacción en español, en idioma español. Y si nuestro bot es configurado para un servidor o un usuario que quiera todos los comandos o la interacción en inglés, entonces nuestro bot pueda usar esa función y automáticamente cambiar todo el idioma al inglés, ¿no? La configuración de los comandos, la interacción, los mensajes, entre otros. Nuestra función de lenguaje, vamos a ir a útil, al archivo útil, el cual nos sirve para crear diferentes funciones y llamar diferentes archivos. Aquí vamos a crear una función, o sea, un método. Y dentro de esta función vamos a llamar a un nuevo archivo, a una nueva carpeta donde va a estar los lenguajes que va a tener nuestro bot. Entonces voy a crear un archivo, una variable donde vamos a obtener el archivo, y aquí vamos a poner la ruta del archivo. El archivo va a estar en una carpeta que va a ser nuestro módulo, y dentro de la carpeta lenguajes donde vamos a estar separando. Puede ser un archivo JS de JavaScript, o puede ser un archivo JSON.json. Vamos a comenzar con el idioma en configuración español por defecto, ya que es un bot modular obviamente en español. Entonces vamos a comenzar con nuestra configuración en idioma español. Entonces una abreviación de español es ¿no? Y vamos a darle también en minúsculas, y vamos a darle el archivo JSON. Pero aquí mismo también podemos directamente llamar a requires y directamente que nos llame a nuestro archivo de la ruta, y vamos a hacer que nos retorne ya el archivo LAM. Entonces cuando llamamos a este método, a esta función, nos va a llamar al archivo donde está nuestro módulo de configuración, en este caso en español, y ya va a llamar a todo esas funciones, objetos que están dentro de nuestro archivo JSON en español. Entonces voy a crear una nueva carpeta y voy a llamar a ese nombre con el mismo nombre que le he puesto ahí. Va a ser es.json. Y bien, aquí es donde vamos a configurar error, y dentro de error va a haber varios objetos dependiendo del tipo de error que es. ¿Qué tipo de errores hay comunes cuando usas un bot? Por ejemplo, el uso de un comando, ¿no? Cuando tú escribes un comando y el modo de uso no es el correcto, entonces tú le envías un mensaje, le dices que el uso adecuado del bot es mencionando a un usuario y escribiendo un dato, ¿no? Entonces el primer error vamos a ponerle mal uso, ¿no? Entonces vamos a poner aquí un uso, y aquí vamos a poner el mensaje, uso incorrecto del comando. Entonces ese sería el primer error, o el primer objeto de error. Y otro error en este caso también es de cuando le falta un argumento a enviar al comando. Es decir, cuando un comando requiere un argumento, entonces si tú no le envías argumento, el comando te envía un mensaje donde dice que requiere que ingreses un argumento, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle art, es decir, vamos a obtener un objeto con los errores cuando falta un argumento. Y los argumentos, pues hay varios tipos de argumentos. El argumento es que falta que menciones a un usuario. Entonces el primero va a ser mención. Incluso puedes ponerlo en inglés, mention. Y el mensaje, sí, también puedes poner no art. Entonces la mención, aquí vamos a poner necesita mencionar a un usuario, ¿no? Y el otro sería
Otro tipo de caso va a ser cuando requiera un argumento y no una mención. Entonces voy a ponerle texto o missing o art. Ya que requiere argumento, entonces necesita enviar un mensaje o escribir un mensaje. Necesita escribir en la U. Necesita mencionar a un canal de texto. Y vamos a copiar lo mismo para un rol, ¿no? Cuando requiera mencionar a un rol. Necesita mencionar a un rol. Entonces, esta situación es cuando, ¿dónde está? Aquí. Cuando el error es que no requiera un argumento, ¿no? Cuando el usuario no ha escrito el argumento, pero sí el comando. Y también vamos a agregar otro caso que va a ser cuando escriben el argumento, pero el argumento es incorrecto. Vamos a poner incorrecto argumentos. Y aquí vamos a ponerlo, creo que es... vamos a agregar lo mismo que agregamos aquí, que es para mención. Y vamos a poner cuando es un mencionar a usuario, uso incorrecto. Sería para la mención, para el canal. Aquí podemos ponerle uso incorrecto, o incluso podemos ponerle argumento incorrecto. Argumento incorrecto. Y aquí igualmente argumento incorrecto. Pero aquí dice el mismo texto, ¿no? Podemos obviar estos dos y directamente aquí poner el texto. Si va a ser el mismo mensaje, no es necesario poner varios mensajes. Y aquí abajo vamos a agregarle cuando usan un comando incorrecto o cuando no existe ese comando y lo escriben. Entonces aquí podemos ponerle comando no encontrado. No, comando incorrecto. Ahora vamos a agregar otro caso que va a ser cuando no encuentran el tipo de argumento, sea un canal de texto que no encuentra ese canal mencionado, ¿no? O ese usuario mencionado incluso. Entonces vamos a ponerle no found no encontrado. Y qué casos no encuentra o envía un mensaje cuando no encuentra un comando o un argumento. Entonces primero es el comando. Entonces aquí comando no encontrado. El otro caso es cuando, ejemplo, el tipo de mensaje es una canal. Entonces vamos a ponerle aquí un coma. Y canal no encontrado. Y aquí vamos a poner cuando usuario, ¿no? El usuario usuario no encontrado. ¿Qué casos también cuando no hay error? Aparte de los argumentos, los permisos. Cuando un usuario no tiene los permisos suficientes para usar un comando, entonces el bot le envía un mensaje, ¿no? Entonces ese mensaje le podemos enviar a través de nuestra configuración del lenguaje. Aquí no permiso significa no tiene permisos. Entonces este es en general para todos los comandos, no requiere un comando específico. Entonces tienes suficientes permisos para usar este comando.